Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos siguiendo nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y veremos en esta lección el capítulo 10, los primeros 12 versos donde veremos Jesús y la misión de los 70. Vamos a estar en el capítulo 10, versos 1 al 12. Como digo, vamos a comenzar leyendo la primera parte de estos versos que se encuentran en los versos 1 al 3 y ya después haremos algunos comentarios como siempre hacemos. Estudiamos la palabra de Dios. Dice el verso 1: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, viendo estos primeros cuantos versos del capítulo 10, vemos algo muy semejante a lo que vimos en el capítulo 9 al comienzo. En el capítulo 9, Jesús envió a los 12 apóstoles en una misión muy semejante a esta. Pero la diferencia es que no son los apóstoles quienes son enviados tanto aquí como en el capítulo 9, sino otros, dice el verso 1, 70, es decir, a otros aparte de los apóstoles. Estos son discípulos, aquellas personas que habían seguido al Señor, que han estado con el Señor también, distinto de los apóstoles, pero todavía discípulos de Jesús. Y dice el verso 1 que eran 70. Ahora, algunas versiones, algunos manuscritos tienen otro número aquí. Es importante ver por qué es el caso. Algunos otros textos y manuscritos dicen que eran 72. Pero aquí en el Evangelio de Lucas dice 70. Y la razón por esto es, creo, algo claro en la presentación de Lucas del Señor Jesús. En muchas formas, Lucas está presentando a Jesús como el nuevo Moisés, el gran profeta de el pueblo de Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Y si recordamos, Moisés también eligió a un grupo de 70 ancianos que iban a estar sobre el pueblo de Israel. Estos 70 iban a ayudar a Moisés a llevar al pueblo hacia adelante. Entonces, en diferentes lugares como Números capítulo 11 y otros vemos, ¿verdad?, que estos 70 son nombrados por Moisés para ayudarle como un grupo de liderazgo sobre el pueblo total de Dios. Entonces, aquí estamos viendo algo muy semejante. Jesús presentando este grupo más grande de 70, un número sí altamente simbólico que representa todo el pueblo de Dios, el número 70. Vemos que estos discípulos son el mismo número, 70, porque esto representa todo el pueblo de Dios ahora que está constituyendo como parte del liderazgo del reino de Dios aquí en el Evangelio de Lucas. Y por eso vemos el número 70 aquí. Bueno, dice que Él los envió, ¿verdad?, delante de Él a los lugares donde Jesús mismo iba a llegar, dice el verso 1, donde Él había de ir. Entonces, este grupo de discípulos, de misioneros, podemos decir, porque eso era lo que eran, su trabajo era para preparar el camino de Jesús a los lugares donde Él iba a llegar. Entonces es una misión preparativa, una misión que incluye la proclamación del reino de Dios en preparación de la visita de Jesús, el Hijo de Dios, el gran profeta de Dios, ¿verdad? Entonces esta es la escena que
estamos viendo. La misión es para estos 70 que van hacia los lugares donde Jesús mismo iba a llegar para preparar pues el campo. Todas estas ciudades y lugares, ¿verdad?, donde Jesús quería visitar. Ahora veremos en un momento que esta área a donde ellos van es una área muy importante. Va a ser la área de los samaritanos. Y por eso Jesús dice en el verso 3 que los está enviando como corderos en medio de lobos. Esta misión es algo peligrosa, como ya hemos visto en el capítulo anterior, capítulo 9. Vimos que los samaritanos no siempre estaban listos para recibir a Jesús, no estaban listos para escuchar la palabra de Jesús y el mensaje de salvación. Entonces, por eso Jesús dice aquí, ¿verdad?, que los está enviando como corderos en medio de lobos, porque algunos lugares no van a ser lugares listos para recibir a Jesús, o dicho de otra forma, no recibirán al Señor. Entonces no van a recibir a estos discípulos tampoco. Por eso es una misión algo peligrosa. Ahora, como veremos más adelante, pues el área de Samaria siempre era un lugar donde algunos reciben a Jesús con mucho gozo, pero otros lo rechazan, como ya hemos visto, ¿verdad? Era el momento cuando Juan y Jacobo pidieron o preguntaron al Señor si debían llamar fuego del cielo, ¿verdad?, cuando rechazaron a Jesús. Y pues Jesús les responde diciendo, no, deben estar tranquilos, ¿verdad? Algunas personas no van a escuchar el mensaje de salvación, ¿verdad? Y Jesús reconoce eso. Entonces todo esto es parte de la misión ahora de estos 70. Pero el verso 2 contiene una verdad que es importante resaltar. Dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. El trabajo de predicar el evangelio, la mies, es mucha, pero hay pocos en comparación para proclamar la palabra de Dios. Muchos están listos para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay pocos en comparación quienes prediquen la palabra de Dios, quienes están listos para ir y predicar el evangelio a las personas que tal vez estuvieran listas para recibir ese evangelio. Entonces Jesús dice, la mies es grande, hay mucha oportunidad, hay mucho lugar donde predicar el mensaje de Dios, pero hay pocos quienes están trabajando en esto o están dispuestos para anunciar o proclamar o compartir el evangelio de Dios. Y por eso Jesús dice que hay que rogarle a Dios en oración para que envíe más obreros, para que los obreros sean mucho más, para que también pues anuncien el evangelio de Dios. Entonces así comienza, ¿verdad? Podemos decir, esta sección, estos versos. Bueno, en el verso 4 y en adelante hasta el verso 6 leemos algo de las instrucciones que Jesús les da a estos 70 discípulos. Dice, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Bueno, muy semejante en las instrucciones a los 12 apóstoles, vemos aquí las direcciones a los 70. Jesús dice, no deben llevar muchas cosas con ustedes. No llevéis bolsa, alforja, calzado. En otras palabras, lleven solo lo que llevan de ropa. No hay que empacar todas las cosas, ¿verdad? Y llevar muchas maletas. No, hay que caminar ligeramente, es decir, con o sin equipaje.
Y pues la idea es otra vez, como vimos en el capítulo 9, que los misioneros estos van a depender de la gracia de las personas a quienes ellos están yendo. Y vemos eso en el verso 5, en cualquier casa donde entréis. Primeramente decir paz sea esta casa. Entonces, cuando entren en una casa, ellos van a proveer por ustedes, por sus necesidades. Y vemos lo que Lucas ha mencionado en otros lugares, que los mensajeros quienes predican la palabra de Dios pueden también recibir el sustento material de aquellos a quienes predican la palabra. Entonces, el uno ayuda al otro. Los misioneros, aquí los discípulos, predican las buenas nuevas. Y en cambio, los que escuchan, pues proveen por sus necesidades físicas. Y dice, pues, otra vez, si alguien está listo para recibirles, si van a una casa y hay alguna persona ahí, un hijo de paz, es decir, una persona que los recibe a ustedes bien, abiertamente, entonces la paz posará sobre ellos, hará paz en esa casa, estarán bien ustedes con ellos, porque están listos, quieren escuchar la palabra de Dios, están abiertos a la palabra de Dios. Y si bien es así, entonces su paz va a quedar con ellos, va a quedar en esa casa. En otras palabras, va a ser una buena situación para ustedes poder enseñarles la palabra. Y si no, vemos el otro lado, ¿verdad? Si no, quiere decir, algunos no van a aceptar la palabra, algunos no van a recibirles. Y si ese es el caso, entonces no se preocupen, su paz volverá a ustedes y pues hay que seguir adelante nada más. La palabra de Dios, hermanos, nunca se esfuerza por entrar en un lugar que no es aceptada. La palabra tiene que ser aceptada por personas quienes están listos para escuchar. Si no, Dios no va a forzar a nadie a hacer nada. El Evangelio es una oportunidad para entrar en la paz de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Pero depende de la persona quien está escuchando, si quiere eso o no. Estos misioneros, los discípulos, no tenían que forzar a la gente. Dependía si la gente quería escucharles o no. Si querían, bien, es una buena oportunidad para proclamar la palabra de Dios. Si no, pues pueden seguir adelante a las otras personas. Yo creo es muy importante esto hoy día también, que no, la gente al igual tiene siempre la oportunidad de escuchar la palabra de Dios o rechazarla, de recibir al mensajero de Dios o de no recibirlo, ¿verdad? Y en el caso nuestro no hay que estar ofendidos si alguien rechaza la palabra, pues están rechazando a Dios. Dios es quien está haciendo, ¿verdad?, la invitación por medio de su palabra. Depende de la gente si están listos para escuchar o no. Esa es la situación que vemos aquí y lo mismo que vemos hoy en día también. Bueno, vamos a ver qué más. Dice el verso 7, y posad en aquella misma casa. No hay que seguir yendo a tantas partes. Si alguien lo recibe, deben quedar ahí. Deben comer y beber lo que os den. Cualquier comida, bebida, ¿verdad? Otra vez vemos las provisiones físicas. Deben recibirlas con gozo, porque ellos están recibiendo la palabra de Dios con gozo. Entonces, ustedes también, discípulos, deben recibir lo que ellos les dan, otra vez para suplir sus necesidades físicas. El obrero es digno de su salario. Una vez más vemos aquí a Jesús citar parte del Antiguo Testamento donde habla de el trabajo, el obrero que hace el trabajo merece ser pagado o una recompensa. Aquí los que predican la palabra de Dios merecen recibir bendición física
de aquellos quienes escuchan la palabra, como ya hemos dicho. Dice, no os paséis de casa en casa. En otras palabras, queden allí hasta el tiempo que es indicado, hasta el tiempo que las personas los reciben y ya luego pueden seguir adelante a otro lugar. Pero mientras tanto pueden quedar ahí, pueden ayudarles a escuchar la palabra de Dios hasta que ellos pues decidan que es suficiente tiempo. Bueno, el verso 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante. Ahora vemos, cambia un poco el verso 8 de una casa a donde ellos entran, es decir, una persona, un individuo. El verso 8 dice a la ciudad también. Esto creo es para recordarnos de lo que vimos en el capítulo 9. Los lugares, ciertas ciudades tal vez no están abiertos para escuchar la palabra de Dios. Y en este caso, que sí, entonces pueden ministrar en esa ciudad, pueden predicar la palabra de Dios en esa ciudad. Y también sanar sus enfermos, otra vez, muy semejante a lo que vimos en el caso de los 12 apóstoles. El ministerio de enseñanza y de sanar a los enfermos van juntos aquí en esta parte de la misión también. Dice finalmente el verso 9, después de sanar a aquellos que están enfermos, hay que decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se acerca entre que haya personas quienes predican el reino de Dios. Cuando nosotros enseñamos a alguien o nosotros predicamos la palabra a alguien, el reino de Dios se ha acercado a esa persona. Pase lo que pase, el reino de Dios ahora se ha acercado porque se ha acercado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en este caso es igual. Cuando el mensajero de Dios llega con la palabra de Dios, el reino de Dios también se ha acercado en esa situación. Pase lo que pase, la persona no puede decir, ¿verdad?, que el reino de Dios nunca se acercó a mí. Claro que sí, porque el mensajero se ha acercado, la palabra se ha acercado. Y esa es la verdad. Cuando la palabra de Dios se acerca a nosotros, el reino de Dios se ha acercado a nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí los últimos versos en esta primera sección, ¿no? Versos 10 al 12. Dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Bueno, esa es lo que veremos en la lección que sigue para las ciudades que no escuchan, ¿verdad? Pero volviendo una vez más a estos versos, hay la posibilidad, realmente hablando, ¿verdad?, que algunos van a rechazarles por completo. Y cuando eso suceda, ¿verdad?, no deben hacer como Juan y Jacobo, pedir que venga fuego del cielo para destruirlos. No, está bien, si no los reciben, otra vez vemos, hay que decirles nada más, el polvo de vuestra ciudad se la sacudimos en contra de vosotros y seguir adelante. Otra vez, esto resalta, ¿verdad?, la posibilidad, sí, que algunas personas no están listas para escuchar la palabra, la rechazan a Jesús. No hay que hacer que una situación llegue a la violencia o llegue a un problema grande. Solo hay que seguir adelante y dejarles. Si no están listos para escuchar, no están listos. No hay que forzarlos. Si no quieren escuchar de cómo Dios les ama y todo lo que la palabra dice, entonces está bien, déjalos en paz. Ustedes sigan adelante, nada más. Pero la verdad todavía queda, ¿verdad? Es decir,
como dice el verso 11, el reino de Dios se ha acercado a esas personas de todas formas. Ellos lo han rechazado, pero el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo importante de esta sección, que nosotros como misioneros de Dios, mensajeros, quienes llevamos las buenas nuevas, pues que nosotros, que nuestras vidas, que nuestro alcance sea la forma en que el reino de Dios se acerque a los lugares y a las personas que no conocen al Señor. Eso es lo importante. Cómo la gente nos recibe o no nos recibe, cómo la gente acepta o rechaza la palabra, pues eso no es algo por lo cual tenemos que preocuparnos nosotros. Nuestro trabajo es de traer la palabra de Dios a ellos y ellos deciden si la quieren aceptar o no. Ese es el enfoque de toda esta sección, ¿verdad? Y si nos tomamos un paso hacia atrás, pues han habido personas en el Evangelio de Lucas que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Y otros lo han recibido. Entonces será lo mismo con sus discípulos, será lo mismo con nosotros. Hay personas quienes nos van a aceptar, van a escuchar la palabra, hay otros que no quieren saber nada. Y está bien, el reino de Dios se ha acercado a ellos de toda forma. Pero vemos una última cosa, verso 12. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando la palabra de Dios, el evangelio, se acerca a alguien y esa persona lo rechaza, esa persona queda bajo el juicio de Dios. Así como Sodoma, ¿verdad? Por su vida pecadora, toda la ciudad fue destruida. Aquí dice, será peor para estas ciudades o estas personas quienes rechazan ahora al Hijo de Dios, porque están rechazando a Jesús. La forma en que Dios quiere salvar al mundo, el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús vino para salvar a todo el mundo. Pero si alguien rechaza a Jesús, rechaza la palabra de Dios, entonces queda bajo la condenación del juicio de Dios. Y esa es la parte que está enfatizando aquí el verso 12. Todos quienes rechazan a Jesús y su palabra quedan bajo el juicio de Dios. Tuvieron la oportunidad de ser salvos. Tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y la rechazaron. Han rechazado la salvación que Dios ofrece en Jesús. Y si rechazan eso, no queda nada más que una esperanza de condenación en el día del juicio. Dios verá de eso, ¿no? Nuestro trabajo otra vez es de presentar la palabra si están dispuestos a escuchar. Entonces, hermanos, en ver esta sección, la misión de los 70 discípulos aquí que Jesús los envía a ellos a predicar, es la misma misión que nosotros llevamos adelante, ¿verdad? A las personas quienes quieren escuchar, bien. Y a las personas que no quieren escuchar y rechazan el evangelio, pues no tan bien, pero esa es su opción, si gustan. Quedan bajo la condenación de Dios si la rechazan, claro. Dios verá acerca de todas estas cosas. Nuestro trabajo, una vez más, es de presentar la palabra de Dios en cuanto podemos. Bueno, espero que el mensaje esto nos ayude, nos recuerde, ¿verdad?, de cómo nuestra responsabilidad es muy semejante, igual casi a la misión de los 70 discípulos aquí. Espero pues, hermanos, que la lección nos anime, nos ayude para seguir adelante en nuestras propias vidas espirituales, siendo aquellos mensajeros misioneros con la palabra de Dios para los que no han escuchado todavía. Vamos a detenernos aquí, dejar nuestro estudio por el momento. Nos veremos Dios mediante en la próxima lección. Hasta entonces espero que estén bien. Reciban un gran saludo como siempre y como decimos, gracia y paz.